Venga, arratzaldeon. Bagoaz entrenatzailearen prentza aurrekoagaz. Vamos con la rueda de prensa del míster. Comenzamos con Alfonso. Sí, bueno, no pasa Llego nada. tarde, entonces. ¿Quién quiere empezar? Empiezo yo, venga, va. Venga, Diego. Hola, ¿qué tal, Marcelino? Diego González, que cadena SER, en directo en SER Deportivos. Estamos ante uno de los mejores arranques de la historia del Athletic. Los jugadores, usted, son los protagonistas de ese arranque. Seguir sería muy bonito, ¿no? Con ello en un estadio difícil, que lo mismo el Athletic ha perdido que ha ganado en diferentes ocasiones. No sé, ¿cómo está ahora mismo la plantilla de cara a eso, a intentar robarle los 3 puntos allí al Español? Buenas tardes. Bueno, estamos, independientemente de que sea una de las mejores rachas de la historia reciente del Atleti, lo que estamos alegres y satisfechos es del rendimiento del equipo. Y esto no es solamente de los jugadores y entrenadores, creo que todos somos partícipes del buen momento. Pero esto no nos puede hacer dormir. Tenemos que pensar que lo hecho hasta ahora para nada va a influir en este próximo partido, que tenemos que intentar rendir a nuestro máximo nivel para puntuar en un campo y contra un equipo que lleva una dinámica muy buena en casa, 10 puntos de 15 posibles, habiendo recibido Atlético de Madrid y Real Madrid, ganando al Real Madrid y empatando con el Villarreal, con lo que los partidos que le tocó jugar en su campo fueron muy complicados. Y esto debe servirnos para ir con máxima alerta y saber que si, también como pasa siempre, si no somos capaces de lograr nuestro máximo rendimiento, se nos van a escapar los 3 puntos. Pero la ilusión y la ambición es de que vamos allí con el ánimo de ganar. ¿Con Villalibre o sin Villalibre? Sin Villalibre. Sin Villalibre y, Zárraga también tiene ahí un problema, entonces veremos si hoy está disponible en entrenamiento y cuál es su disposición para mañana, pero creemos que es muy posible de que sea baja también. Ander. Hola Marcelino, os enfrentáis a un rival que cuenta con un delantero que está un poquito en forma, viene con 3 goles en los últimos 3 partidos, hablo de Raúl de Tomás, 4 en los últimos 5. ¿Cómo es la mejor manera o cuál crees tú que es la mejor manera para frenarle? Es un buen delantero que en pasadas temporadas, tanto en el Rayo como el año pasado en segunda con el Español, pues ya superó la 20 de goles, con lo que nos indica que no es un producto casual o un momento casual, sino que es un futbolista que es evidente que tiene gol y tiene gol de varias formas. Es un buen rematador en primer palo, se mueve muy bien en el área en distancias cortas, donde tiene una gran capacidad de aceleración y de encontrar el espacio libre. Tiene buen disparo desde larga distancia. Es un futbolista además que se mueve muy bien sobre última línea, tanto en espacios cortos como largos. Tenemos que estar muy atentos. Es evidente que es un futbolista que está en un gran estado de forma y que además tiene 2 perfiles. Tendremos que intentar, primero, que no le lleguen balones sencillos y, segundo, defender muy bien en esa última línea con muchísimas ayudas. No podemos aislar situaciones de 1 contra 1 porque en ese tipo de acciones él se muestra muy preciso. Entonces, pues las ayudas es la mejor forma de, creo que, contrarrestar su nivel y sus movimientos y aciertos cerca de la portería. Carlos. Sí, hola Marcelino, Carlos Zavalla, del Mundo Deportivo. Bueno, partido el sábado, partido el domingo y partido mañana. ¿Es hora de hacer cambios o cómo lo ves? Gracias. Vamos a hacer cambios, sí. No sabría decirte cuántos, depende del entrenamiento de hoy, de la recuperación de los futbolistas, del gran esfuerzo del pasado sábado para ganar a un gran rival, pero algunos cambios vamos a hacer. Aitor. Al hilo de esto, entiendo que una de las novedades podría ser Geray, que ya está en dinámica de trabajo desde hace varias semanas. ¿Está para salir de inicio? ¿Está ya para completar un partido? ¿Cómo le ves a Geray? Está para jugar de inicio. No sabría decirte si va a ser de la partida o no.
es un futbolista con unas grandes prestaciones demostradas aquí en las pasadas temporadas y que bueno, pues debemos de recuperar para la causa, pero bueno, ya está. Lo que es que bueno, tuvo una pretemporada bastante complicada, donde se le acumularon las lesiones y eso le imposibilitó coger su mejor momento de forma, sobre todo físico, pero ahora ya lleva unas semanas entrenando con el grupo con absoluta normalidad y por lo tanto está en disposiciones de jugar desde el inicio. Kevin. Arratsaldeon, Marce, Kevin Doyle, Durango Televista. Bueno, mañana el equipo tiene una gran oportunidad, ¿no?, para dar incluso un golpe encima de la mesa. Llegamos en un gran momento y hemos desaprovechado en algunos momentos, ¿no?, esa oportunidad de realmente ponernos en la zona pues muy bonita de la Liga. Mañana es una cita muy importante. Tampoco diría que estamos en el inicio de competición. Entonces siempre es importante ganar. Venimos de 2 partidos consecutivos ganando, sería muy bonito lograr un tercero, ¿no? Con la cantidad de veces que estuvimos hablando aquí de lograr 2 victorias consecutivas desde que llegué, pues mira, ahora en poco espacio de tiempo lo hemos logrado en 2 ocasiones. Vamos ahora a intentar ganar ese tercer partido consecutivo. Pero no porque sean 3, sino porque es el inmediato, es el que nos toca jugar. Jugamos, repito, y nos van a contra un equipo que nos va a poner las cosas muy difíciles y que viene de muy buenos resultados, una racha positiva de estos y también, pues supongo que un estado de anímico favorable, pero nosotros también. Y entonces estamos demostrando hasta ahora que somos un equipo muy, muy difícil de ganar, que hace las cosas muy bien. Creo que también desde mi punto de vista, bueno, yo soy subjetivo, pero creo que es real. Estamos dando pasos hacia adelante. No veo tampoco que la posibilidad de que esta progresión se detenga. Entonces tenemos que ser entre todos lo suficientemente ambiciosos y conscientes de que podemos mejorar en todos los aspectos del juego. Mañana, desde ese punto de vista, tenemos una nueva oportunidad. Vamos a ver si somos capaces de ganar. Me comentaba Aguer, viniendo para acá, que creo que el Atleti hace 22 años que no gana allí. Y la última vez que ganó, que fue con un gol de Julen Guerrero. Pues bueno, con todo eso, creo que ya, siguiendo mi pensamiento, estamos más cerca de la victoria. Alfonso. Comentabas contra el Rayo, hiciste 6 cambios, creo, era bastante revolucionario todo, que ahora no sabes cuántos cambios, pero tú decías de aquella que si tuvieras que hacerlo, volverías a hacer. ¿Para mañana tampoco sería descartable una cifra tan alta o no? No. No sé los que van a ser, porque repito que entrenamos esta tarde y tenemos que valorar. Luego, además, tenemos la ventaja de que de este partido al siguiente tenemos 5 días, pero tenemos algunas bajas que también nos pueden condicionar en ese aspecto, ¿no? Si nos falta Villa y nos falta Zárraga, tenemos en el apartado ofensivo 2 jugadores de baja. Entonces tenemos que ahí intentar, en principio, ver con lo que vamos a empezar y luego las posibilidades que nos quedan en el banquillo ante 90 minutos que se prevén largos, porque ambos equipos venimos de jugar hace 3 días. Diego. Sí, hablando de esto... Perdona, Diego, el micro, por favor. ¿Has valorado que sea este partido, el de los cambios, en función del partido que viene contra la Real Sociedad después? ¿O simplemente porque físicamente es más recomendable hacer estos cambios ahora y no luego en el siguiente partido? No, tenemos que siempre contextualizar cuándo se celebran los partidos. Cuando hay una diferencia de 4 días, creemos que hay un suficiente tiempo de recuperación. Cuando hay 3 es más difícil. Y nosotros, sobre todo el Athletic, tenemos que tener en cuenta que somos un equipo donde el esfuerzo físico, así lo dicen los datos, pues nos exige que en 3 días no es fácil recuperarse. No es fácil. Lo que luego, además, y aunque jugásemos dentro de 3 o 4 días, en ningún caso el siguiente partido nos condicionaría esta decisión. Las decisiones que tomemos para mañana nos vienen por lo que sucedió, no por lo que va a suceder.
En el caso concreto del siguiente partido, va a ser desde martes a domingo. Por lo tanto, ahí es prácticamente casi una semana. No hay ningún problema. Pero sí que tenemos que buscar, y antes creo que, bueno, pues un poco a colación del comentario que hice en la pregunta anterior, tenemos que valorar todo, ¿no? Si tenemos bajas en el ataque, el esfuerzo contraído, el inicio y luego todo lo que va a suponer el partido con dos equipos que jugaron sábado y van a jugar martes en 72 horas. El otro día contra el Villarreal vimos a Iker Muniain apareciendo mucho. Es algo que tú has comentado varias veces, que le das libertad, pero el otro día parecía hasta más exagerado, llegando incluso a formar una línea de 3 en el centro del campo con Dani García y con Vencedor cuando el equipo tenía el balón. ¿Es algo que se da porque el futbolista está empezando a coger su mejor nivel de forma o es algo que estaba especialmente preparado para ese partido? Nosotros, creo que ya os comenté que con Iker en esa posición tenemos más fútbol. Porque con su movilidad es una variante más en el juego combinativo. También, pues, es normal que un futbolista que tuvo problemas físicos, a medida que van pasando los partidos, pues va adquiriendo su mejor forma. Y Iker para nosotros es un jugador fundamental, muy, muy importante en el aspecto ofensivo. Además, mira, desde el otro día hizo un partido extraordinario y estuvo toda la semana con molestias en la espalda, lo que también nos indica que debemos de ser muy prudentes a la hora de plantear con Iker las cargas de trabajo, pero ciñéndonos única y exclusivamente al juego, él sabe que tiene una libertad absoluta de movimientos en el aspecto ofensivo y que, como venimos hablando, si es capaz de participar a la espalda de los centrocampistas, de rivales y en zonas intermedias, pues para nosotros nos da fluidez, nos da finalización, nos da buena toma de decisiones y por lo tanto nos aumenta las posibilidades en cuanto a crear ocasiones de gol. Es así, es lo que tenemos que intentar. Iker es un jugador, yo creo que diferente al resto de los futbolistas que tenemos en la plantilla. Carlos. Sí, Marcelino, el otro día hablaste un poco de la decisión del ICE de no presentarse. Un poco, yo quería preguntarte si crees que puede afectar un poco al proyecto que tienes entre manos, su decisión. Gracias. Como os decía el otro día, fue una sorpresa para mucha gente y para mí que Aitor pues manifestara su intención de no presentarse. Pero las decisiones sociales que afectan a la entidad, yo creo que tenemos que intentar entre todos que no afecten para nada al equipo. Ya lo dijo bien el presidente ayer, y así me consta desde que lo conozco, porque su gran pasión, grandísima pasión, es el Atleti, y va a hacer todo aquello que sea bueno para el Atleti, así me lo ha demostrado a mí, y sobre todo va a hacer todo aquello que sea bueno para que la parcela deportiva, para que los futbolistas y cuerpo técnico trabajen con absoluta normalidad sin tener en cuenta el exterior. Creo que entre todos tenemos que intentarlo, intentar que así sea, entre todos, y que el equipo fluya, trabaje, se esfuerce, intente ganar, vivamos entre todos pues un espectáculo tan bonito como el que vivimos el pasado sábado. Eso es lo que quiere el socio del Atleti. Y por lo tanto tengo la absoluta certeza que nuestro presidente y su junta directiva van a hacer todo lo posible para que lo deportivo esté absolutamente desligado de lo social. Kevin. Da la sensación que a veces no se ensalza, ¿no?, las victorias del Athletic, ¿no? Si se gana el Villarreal, no, porque el Villarreal estaba cansado. Comparte tu opinión. Si se gana el Villarreal, no, estaba cansado. Si se gana un equipo, no, tenía bajas. Esa sensación muchas veces la tenemos, ¿no? Muchos. Tú también desde tu llegada al Athletic compartes esa sensación mía. Veo a veces, a ver cómo os lo digo, yo esto lo digo con todo el respeto del mundo, por favor, que se me entienda así. ¿Cuándo fue? Cuando ganamos, creo que al Alavés, después de que estábamos felices, pues llegó un momento en que os dije, jolín, es que la mayoría de las preguntas que me hacéis van encaminadas al sufrimiento, a la negatividad,
a que si sufrí mucho en los minutos finales, a que bueno, parecía una agonía. No, yo creo que todos los equipos sufren para ganar y tenemos que familiarizarnos todos con esos minutos. ¿Por qué? Porque, bueno, el pasado sábado contra el Villarreal tuvimos la oportunidad de meter el tercero desde penalti, que es una situación bastante evidente de gol, ¿no? Así lo indican las estadísticas. No fuimos capaces, nos tocó sufrir, pero sufrir en el resultado. Pero creo que el equipo cada vez demuestra más empaque en esos minutos. Y esto es algo que creo que tenemos que enfatizar, que lo que hace el Athletic ahora, en la actualidad, si está en la parte alta de la tabla, tiene mucho mérito, porque la propia filosofía del Athletic, en este mundo tan globalizado, en este fútbol del año 2021, conlleva una dificultad añadida enorme. Yo vengo de fuera, vosotros le dais naturalidad a esta situación, pero los que venimos de fuera percibimos que es como si en ciertos momentos se olvidara y se le restara importancia, cuando realmente la tiene y muchísima, y muchísima. Todos los equipos resuelven sus situaciones cuando valoran que hay una necesidad para aumentar la mejoría de la plantilla, acuden a un mercado internacional. El Athletic es el único equipo del mundo que no lo hace. Bueno, pues con todo eso, con su filosofía, de la cual creo que todos los aficionados y todo el mundo está orgullosísimo, y yo comparto ese orgullo, a partir de aquí tenemos que darnos cuenta de la dificultad y ensalzar cuando las cosas se hacen bien y cuando el equipo rinde y cuando se gana. Y cuando los hacen mal, se establece una crítica que también es necesaria, siempre con el respeto, porque a nosotros aquí estamos para criticarnos positiva y negativamente y para exigirnos el máximo. O eso es lo que lleva mi gen como entrenador y el que lleva el de estos futbolistas y de este cuerpo técnico. Pero creo que sí que hay que dar importancia a que ganamos a un gran equipo, de forma solvente y clara, desde mi punto de vista. A un gran equipo que venía de poner contra las cuerdas en el juego al Real Madrid, aunque solo fue un empate y mereció mucho más, y al Manchester United, que perdió en el último minuto, pero debió conseguir muchísimo más. Bueno, pues lo hicimos nosotros, hicimos que prácticamente no nos generan situaciones de peligro, que nosotros generamos más y ganamos el partido. Creo que es para ensalzar el trabajo de estos futbolistas, que estarán unas veces más acertados, otras menos, pero que coraje, ilusión, ambición, sentimiento hacia su club y estos colores no escatiman lo más mínimo en ninguno de los partidos. A veces nos saldrá bien y a veces nos saldrá menos bien. Aitor. Hola de nuevo. Te pregunto por Berenguer. El otro día fue un penalti. Lleva, si no me equivoco, 14 partidos sin ver puerta. El año pasado fue el pichichi del equipo. ¿Te preocupa que no termine de engancharse con el gol? Yo creo que le preocupa más a él que a mí. Pero tiene que estar tranquilo, porque esto de meter goles es así. Lo importante es que es un futbolista de segunda línea y que tiene ocasiones casi todos los partidos. Nos genera trabajo, nos genera esfuerzo, nos genera desborde, nos genera oportunidades de gol, nos genera pase. Entonces tiene que estar tranquilo, porque nosotros, el cuerpo técnico, estamos muy, muy satisfechos de su rendimiento. Y al hilo de lo que dices, ¿le ves tranquilo a él? Sí, le veo tranquilo, pero me gustaría verle más tranquilo. Más que más tranquilo, me gustaría verle menos impaciente. Y creo que la falta, el que no le llega al gol, le impacienta un poquito. Ander. El otro día también vimos otra cosa con balón que no se daba en partidos anteriores o que no era tan evidente, que era Vencedor haciendo como de tercer central por la derecha. Eso, de nuevo, es algo que antes no veíamos tanto. ¿Le estás dando más libertad a Vencedor en ese sentido? ¿Por qué se dio? Porque como nos defendía el rival y sobre todo por su banda izquierda, con Coquelin bastante hundido,
considerábamos que si incorporábamos un tercer o el pivote a esa zona para empezar 3 contra 2, porque estaban con los 2 delanteros fijando a nuestros 2 centrales, pues teníamos superioridad numérica y podíamos avanzar en el espacio. Y por eso intentamos hacerlo. Creo que de todas formas lo debíamos de haber hecho más veces. Carlos. Lo único, ¿lo vamos a ver más veces? Sí, depende de lo que nos presente el rival. Tenemos que buscar alternativas para vencer la oposición, intentar atacarlo lo más y mejor posible y tener al rival en su campo el máximo tiempo posible. Eso es lo que intentamos. ¿Lo logramos? Pues como todo en el fútbol, unas veces sí y otras no. Sí, Marcelino. Durante esta temporada se está destacando mucho la solidez y la solvencia del equipo, pero la primera media hora del otro día fue de mucho nivel, yo creo, de fútbol, ¿no? ¿Esa es un poco la línea a seguir o el objetivo tuyo para el curso? El objetivo es la mejora, es mejorar, ¿Qué pasa? Que cuando un futbolista con balón se encuentra más seguro cuando los resultados le respaldan. Y luego pues los partidos de San Mamés son diferentes con gente que sin gente. Lo sabemos todos, ¿no? Vosotros mucho más que yo. Porque yo lo sabía una vez cuando venía, una vez a la temporada, y que digo, madre mía, la que me toca hoy. Pero los futbolistas se encuentran más seguros, la gente está con el equipo. Le pediría que siguiera estando con él, porque estoy convencido de que estos futbolistas también, el que la gente esté con ellos, les ayuda a crecer. Y bueno, pues luego también depende cómo presiona el rival, si el rival te permite jugar en unas zonas del campo o en otras, cómo empezamos el partido. Antes del cuarto de hora pues habíamos metido el gol. No es lo mismo jugar con un resultado favorable, habíamos generado situaciones de peligro, corners, pues una jugada preciosa que fue el tiro de Iñaki al larguero. Cuando el equipo ves y cuando los futbolistas en el campo sienten que están precisos, que inician, crean, finalizan y además generan peligro y ven al rival que está sufriendo, pues todo eso te conlleva a estar en un estado de ánimo y de actuación positivo. Y bueno, tenemos que intentar hacerlo las máximas veces posibles, el mayor tiempo posible. No nos vamos a conformar por jugar media hora así. Pero creo que en líneas generales el equipo jugó un partido muy completo durante los 90 minutos. Brillante. Hay muy pocos equipos en el mundo ahora mismo que sean capaces de ser muy superiores al rival durante 90 minutos y además en esa superioridad tener brillantez, pero tenemos que intentarlo el máximo tiempo. Kevin. Marcelo, hablabas de 22 visitas sin ganar, el último fue con gol de Julen Guerrero por la mínima, y te voy a dar otro dato de la Durizpedia de River Álvarez, pues que Vivian y Sánchez no habían nacido y Unai Simón cumplía ese día 7 meses, es Roger Álvarez el que da el dato. ¿Qué me dices en ese sentido? ¿Toca sí o sí, no? Bueno, toca. Toca trabajar, esforzarse, creer, ilusionarse. Y si tenemos todo eso, pues tendremos más opciones de ganar. Luego está el acierto. Unas veces ganas porque tienes más acierto, otras veces pues nos sucede como en Valencia que se nos escapa, o el día del Rayo que bueno, pues perdemos un partido de la nada, porque es fútbol y porque también nosotros encontraremos partidos donde con muy poco ganemos y el rival nos pueda superar. Es así. Pero bueno, nosotros tenemos que poner en práctica el máximo tiempo posible, como os decía anteriormente, nuestros argumentos futbolísticos. Y si a eso añadimos pues que tengamos jugadores que están muy bien y Iker pues juega al nivel del otro día y más compañeros, todo nos hará pues estar más cerca de la victoria. No sé si hay alguna más. Sí. Sí, José Félix Cachorro del Correo. Marcelino, ¿qué es lo que más te preocupa del Español y por qué crees que han empezado también? Bueno, allí en su campo siempre, yo creo que en los últimos años, siempre fueron un equipo muy difícil para todos los rivales. Creo que tienen, pues bueno, puede ocurrir un poco una similitud con nosotros, ¿no? Su campo son más poderosos que cuando son visitantes. Y luego pues ahora tienen buenos futbolistas con buen pie,
Tienen a Darder, que está en un muy buen momento de forma, y cuando lo está, pues es un jugador muy dinámico, preciso, con llegada, tiro y pase sobre última línea, y tienen un futbolista que genera peligro y está certero y mete goles. Aparte de un buen trabajo colectivo. Yo conozco a su entrenador y el equipo se ve que tiene una organización, tiene un porqué, ya vienen de trabajar juntos la temporada pasada muchos de esos futbolistas, son gente joven, dinámica, rapidita y como decía antes, con un pie correcto en campo contrario y entonces nos van a poner en serias dificultades. Nosotros tenemos que defender muy bien a ese equipo, defender muy bien los espacios interiores y todo lo que va entre centrales, lateral y sobre todo pues en los centros y ocasiones sobre ese punta muy peligroso y también pues los jugadores que le rodean. Alfonso. Por sus características físicas y por el hecho de que tampoco tienes que tengas muchos nueves o muchos goleadores, ¿te preocupa que Villalibre se lesiona, vuelve, ahora otra vez tiene que frenar? Sí, me preocupa. Bueno, me preocupa por él, porque el primer fastidiado es él. Y es un chico que es súper profesional, súper trabajador y bueno, pues cuando tiene así ciertos golpes le cuesta superarlos. Pero también por el equipo, porque bueno, pues Villa es un futbolista que nos da en partidos, ya sea de titular o cuando se incorpora, nos da argumentos diferentes y es necesario para el equipo. Bueno, parece ser que es muy poca cosa y ojalá lo antes posible pues esté disponible. Ahora sí. Venga, es que Vale. ricasco. Qué ricasco.